Muchas gracias por estar de nuevo con Polos Opuestos. Estamos en la Semana de la Reconciliación, en la Semana Santa para los católicos, y vamos a hablar de un tema muy importante, que es el tema del perdón. Para hablar sobre el tema del perdón nos acompañan hoy Monseñor Héctor Fabio Henao, director de Pastoral Social y delegado de la Iglesia en el Consejo Nacional de Paz. El general en retiro Luis Mendieta, un hombre que estuvo, es que me duele decirlo, 12 años secuestrado por la FARC. Le quitaron 12 años de vida, de libertad, de felicidad. Y Eduardo Villar, que es un famoso médico, psiquiatra y psicoanalista que nos da miedo que nos mire ya a todos. Y les empiezo por preguntar, cualquier papel que se firme sobre la paz pues tiene mucha importancia, pero si no hay un camino hacia la reconciliación, hacia el perdón, pues de poco sirve si el Estado no ejerce sus funciones, si la sociedad no cambia, si no nos reconciliamos. Inclusive yo, que me confieso no buena católica, ojalá lo fuera, pero católica, cuando rezo el Padre Nuestro y empezamos, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así que a veces le da trabajo a uno, ¿no, Monseñor? Usted que recibe tantas confesiones, perdonar es difícil, reconciliarse muchísimo. Y eso implica, pues, ¿cuáles son las, para uno quedar perdonado cuando se confiesa, se necesita qué? Plena, ¿cómo son las condiciones? Que haya contrición del corazón, propósito de la enmienda, confesión de boca, reparación de lo que uno ha hecho y propósito de no volver a cometer los errores de los que se confiesa. Parecidísimo a lo ideal pues que tenemos que hacer los colombianos ahora con el tema del posconflicto, ¿no? Sí, son 5 condiciones de la reconciliación en términos espirituales. General, yo le voy a pedir a usted que nos deje aflorar y conocer un poquito lo profundo de sus sentimientos. Cuando uno es general de la República, hoy retirado, lo secuestran, le quitan 12 años, le arrebatan vida, porque eso no es vida, los sueños, lo más sagrado, la libertad, todo, hasta comer lo que a uno le provoque, estar donde uno quiera, es decir, fuera de la fantasía le quitan todo. ¿Usted ha podido borrar de su vida esos 12 años? ¿Cómo es una noche suya cuando usted logra desprenderse de ese secuestro, de ese horror? No. Son 12 años perdidos. Alguien lo decía que es como estar congelado. Hibernando. Y ver pasando todo lo que es la existencia y todo lo que ocurre. Hoy en día, ¿qué pasa? Que uno no ha podido recuperar esos 12 años. Es que es imposible hacerlo. Porque mientras nuestras familias aquí estaban en condiciones difíciles, y claro, lo que hablábamos, la incertidumbre, no saber de nosotros, si bien es cierto que en momentos tuvimos radios y allí pudimos escuchar las familias, pero eso hace que alimentáramos nuestro espíritu, nuestra mente de algunas cosas, pero fueron 12 años totalmente perdidos. Hoy en día, y cuando estábamos ahí en cautiverio, uno se soñaba que lo rescataban y que salía en libertad, pero hoy en día uno se sigue soñando que está secuestrado. O sea, no son 12 años, le quitan mucho más tiempo de no poderse liberar de ese No, es que es imposible, horror. Por eso se configura como delito de lesa humanidad, crimen de guerra, porque la toma de rehenes, según los expertos, produce secuelas que son imborrables, tanto físicas y psíquicas. ¿Por qué dice toma de rehenes y no secuestro? Porque en esa toma de rehenes las FARC exigieron una contraprestación al Estado. El mismo intercambio humanitario, las exigencias políticas que hicieron, es decir, que ellos querían beneficiarse de algo y le estaban exigiendo al gobierno nacional, extorsionándolo prácticamente con lo del intercambio. Ahí es donde se configuraba esa toma de rehenes. Claro. General, y cuando usted por televisión, o creo que estuvo en La Habana, los ve a ellos, a sus secuestradores, a los que le arrebataron lo que nunca le podrán devolver, inclusive la tranquilidad en su libertad, ¿usted qué siente? Pero la verdad, antes de la bondad que estoy segura que asome, no, dígame sus sentimientos cuando lo ve, cuando los ve. Sí, son sentimientos de animadversión, por supuesto,
desde antes cuando estaba trabajando en MeToo, por la situación que ellos han hecho de violencia en todo Colombia. Ahora, estar bajo sus órdenes, por decirlo así, mientras el tiempo del secuestro, eso hace que ese sentimiento se vaya tomando más fuerte de animadversión. Y ¿de odio? ¿Alcanza a ser odio? ¿En un momento por supuesto, dado? uno tiene que odiar a quien le está causando un perjuicio, por supuesto. No poder uno estar con sus seres queridos. Aparte de eso, en la misma toma de MeToo, quienes asesinaron a nuestros compañeros y después en esos tratos crueles, inhumanos, degradantes, las torturas a las que fuimos sometidos, si bien no físicas, pero sí nos obligaban, por ejemplo, a cargar los morrales, por ejemplo, a abrir zanjas y las trincheras. Eso lo que más duele es la obediencia, la subordinación a ellos, ¿cuál es el dolor más grande? Estar siempre ellos con el fusil en todo momento apuntándole que si uno no cumple una u otra cosa, pues lo van a fusilar. Eso allí es duro. Y yo retomo lo de un compañero nuestro que tuvo problemas psicológicos, de allí lo amarraron, lo sacaron y tenemos entendido que lo fusilaron, Luis Hernando Peña Bonillo. Otro compañero, Julián Ernesto Guevara, que no le prestaron la asistencia médica ni alimentaria y allí murió en cautiverio. Qué dolor. Doctor Villar, cuando uno oye al general, porque es que son víctimas en que nunca podrá haber una reparación condigna, nunca habrá nada que le pueda devolver lo que le quitaron. Solamente diría que la bondad, pero ¿es posible después de eso que se sufre una reconciliación? ¿Perdonar? Teóricamente uno podría contestar que sí. Pero en la práctica creo que hay casos en los que no es posible. Yo lo pongo en otros términos. Nosotros permanentemente estamos en una emoción y uno no escoge en qué emoción cae. Nosotros caemos en las emociones y cuando hay una serie de interacciones que lo ponen a uno en una emoción que hace muy difícil la relación con el otro, es muy difícil recuperar esa emoción en la cual yo acepto al otro como una persona digna con la cual relacionarme. Creo que lo único que podría llegar, y estamos hablando muy teóricamente, es mi convencimiento de que eso traería un beneficio para otras personas y no solamente para la relación nuestra. Donde nosotros no estamos solos, sino estamos ante un problema que no es individual, así lo haya sufrido uno, sino donde también están otras personas de un colectivo, de una comunidad, en la cual podrían, que a pesar de la emoción que tengo, beneficiarse de una relación diferente que se haga con el amor por el bien común, el amor por la donde sociedad. nos importe el otro. El otro. Creo que la gran dificultad está en una sociedad muy, muy egoísta, donde vivimos en la competencia, en solamente importo yo. Bueno, creo que si empiezo a pensar en el otro, claro, es que después de lo que uno oye... Terrible. Pero si el general ve, un poco, y estábamos hablando hace un momento antes de entrar acá, toda esa relación que había con las demás personas, entre ellos y toda la situación que había con su familia, por ejemplo, la incertidumbre en que tanto una parte como la otra vivían. Y ahí lo conecto con somos seres sociales en las cuales no somos únicos y hay otras personas que estamos en esa relación. Sí. ¿Abriría espacios en que sería posible? Señor obispo, pues ya conocemos cuál es la filosofía del perdón de la Iglesia y los requisitos que usted mencionó, los 5 previos al perdón. Pero, por ejemplo, si una persona le diera trabajo o se sintiera imposibilitada a perdonar porque le hicieron tanto daño, ¿usted le perdonaría a esa persona no perdonar? ¿O cómo se consigue superar? Yo sé que el general nos va a dar una lección ahora, pero ¿es posible superar tanto daño, tanto dolor? Mira, nosotros en Pastoral Social trabajamos mucho con víctimas. Esa es como la historia sustancial de la Pastoral Social, con víctimas del desplazamiento forzado, con víctimas de distinto orden. Y yo recuerdo mucho algunas historias concretas de personas que entraron en una dinámica en la cual se estaba haciendo un trabajo de encuentro entre víctimas y personas que habían estado del lado de la guerra como agresores. Al principio una gran resistencia, una como incapacidad de establecer esa relación, pero hay varios factores que yo diría que son importantes a tener en cuenta.
Si uno mira eso desde la perspectiva de la Biblia, el que nos reconcilia es Dios, Él es el que nos da a nosotros la capacidad de reconciliarnos. Eso lo dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios. Dios vino a reconciliarnos y Él dice, vino a derribar el muro que nos separaba, no a destruir al otro, sino a derribar el muro que nos separaba y a crear una nueva humanidad. Esos tres elementos son muy importantes por lo siguiente, porque en la reconciliación y sobre todo el perdón, porque no son iguales, ¿cuál es la diferencia para que no para que la reconciliación es un proceso de muy largo aliento de creación de un nuevo orden y es un proceso que puede tener una dimensión social muy profunda. El perdón pasa por unas opciones individuales, pasa por unas decisiones y pasa por el tema de la memoria. Si el perdón es sustancialmente una capacidad de recordar sin odio. Es una capacidad de recordar en otros términos. Cuando Jesús en la cruz le dice al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, Él está refiriéndose a la capacidad del Padre de no tener en cuenta los delitos del pasado. Pero el psiquiatra no buscaría precisamente que uno no recordara, es decir, para la terapia, el horror de tener uno que recordar su secuestro, porque yo creo que lo vuelve uno a vivir hasta el último de los días. ¿Hay alguna posibilidad todos los días de liberar a la persona, precisamente no tener recuerdos? ¿Es posible en terapia facilitar ese tránsito a la libertad? Muy resumidamente, la terapia mucho tiempo estuvo centrada en el pasado y yo pienso que hay que centrarla en el futuro. Hay que tener en cuenta el pasado, pero no mantenerlo vivo en la conversación. Es necesario el hablarlo, es necesario poder entender al otro. Hay momento en el cual se hace esa conexión, pero yo creo que la terapia hay que hacerla hacia futuro, de cuál es la relación posible hoy y cuál es la relación posible mañana. O si no, no habrá perdón. Entonces es lo que usted estaba diciendo sobre el perdón, pero creo que es necesario avanzar para poder perdonar. No, claro, Mi general, pero le hago una pregunta, perdóneme, señor obispo. ¿Usted alguna vez se puso, pues por tanta fantasía y tanta imaginación y tantos juegos de la mente que debe haber en 12 años de pérdida de las ideas, de las decisiones propias, ¿usted alguna vez sintió que los que lo estaban aprendiendo a usted también eran víctimas? ¿Alguna vez comprendió sus razones? ¿Alguna vez sintió dolor por ellos o siempre los vio como victimarios? Cuando son los menores de edad, porque ver niños y niñas de 13, 14 años que son obligados, que lo reclutaron, que seguramente amenazaron las familias, y estar allí, obviamente producía cierta dificultad. Pero por otro lado también nosotros le decíamos, porque ellos tenían las armas, tenían las provisiones, muchos de ellos tenían los GPS, brújulas. Le decíamos, para usted es muy fácil que se vaya, si está aquí es porque quiere. Sin embargo, ellos decían que no, porque de pronto corría riesgo las familias, pero era una situación donde ellos en cualquier momento se podían desmovilizar, como se utiliza el término. Vamos a hacer una pausa y el señor obispo queda con el uso de la palabra para empezar el segundo segmento. Los invitamos a participar y a dar su opinión. Recuerden que es @poloscaracol y el hashtag es #perdónpolos. Y empecemos, monseñor. Pues se habla mucho del posconflicto, pero sí nos estamos preparando en profundidad para que se dé la reconciliación y se sienta el perdón en este proceso, porque es que fíjese que tantas sociedades que han vivido guerras como por ejemplo la española, pues se dice que la reconciliación se hizo con babas y generaciones después sienten odios todavía por lo pasado. ¿Usted qué opina? Hay como varios aspectos ahí. Por una parte hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento acumulado en el pueblo colombiano y eso exige un proceso muy cuidadoso, muy bien preparado, un proceso que sea capaz de involucrar a las comunidades de manera muy activa en lo que es la reconstrucción de su proyecto de vida. Porque puede haber reconciliación con aquellos que cometieron errores, pero a veces también las mismas comunidades que han sufrido necesitan de procesos de sanación y de reconciliación internos. Un pueblo de donde salió un grupo enorme de gente desplazada, se quedó otro sector, logró sobrevivir
Los que retornan 10 o 15 años después le van a preguntar a los que se quedaron, ustedes cómo sobrevivieron, por qué se pudieron quedar ustedes, a ustedes, por qué les aceptaron que se quedaran cuando nosotros todos tuvimos que huir. Entonces comienza un diálogo comunitario muy difícil, muy complejo, donde comienza a mediar también desconfianzas, recelos, resentimientos. Yo creo que aquí... Pero eso tiene que ser profesional, tiene que haber gente experta conduciendo esos diálogos colectivos. ¿Cómo debe hacerse? Desde el punto de vista espiritual y de la iglesia, desde el punto de vista psiquiátrico y psicoanalítico, y después del corazón, que es que el general sí que tiene que hablarnos con su experiencia y su dolor. Yo pienso que en la parte de la iglesia, sí, el sacerdote tiene que prepararse como muchos líderes comunitarios en la capacidad de escuchar y en la capacidad de permitir que las historias fluyan y que la gente pueda hacer sus narrativas de lo que ha vivido. Y partir de eso como un escenario en el cual se abre la posibilidad de crear un nuevo proyecto. Pero pienso que sí hay un lugar muy importante para expertos, para especialistas. Nosotros solemos capacitar comunidades para que hagan procesos internos de escucha, de análisis de situaciones y de ir progresivamente abriendo la posibilidad de sanar interiormente. Eso es un proceso de largo plazo, es un proceso exigente, es un proceso que requiere voluntad de todas las partes. Yo sé que la Iglesia Católica está muy involucrada en el proceso. ¿Es ecuménico el aporte de las diferentes religiones? ¿La espiritualidad es importante de cualquiera de las expresiones que se tengan? Sí, ha habido incluso en las visitas a La Habana grupos ecuménicos que han estado allá, y pienso que en esto hay una labor que tenemos que dialogar mucho al interior de las distintas comunidades de fe sobre la manera de abordar el tema del perdón y de la reconciliación con lecturas propias de cada una de esas comunidades, pero teniendo en cuenta que el aporte específico nuestro al proceso de paz va muy por ese filón. A ver, la opinión de un experto psiquiatra. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Monseñor, y pienso que estamos en un proceso que hay que profundizarlo y que no es tan simple como dar una orden, perdónense, y la cosa quedó perdonada. Toma todo un tiempo, y creo que lo maravilloso que está pasando es que se está hablando de esto. Creo que a eso yo le doy una gran importancia, pero no es suficiente. No, yo creo que falta todavía hablar mucho, pero ya empezamos a hablar y ya empezamos a hacernos la pregunta y a poder, esta reunión, por ejemplo, no se hubiera dado hace unos cuantos meses. Entonces, pienso que ahí... Qué maravilla que no hubiéramos tenido que tenerla por las causas que hemos vivido, ¿no? Claro, pero como eso fue lo que nos tocó vivir, y estando en estas situaciones, ¿cómo lo continuamos aceptando las diferencias, mirando qué es lo que cada una de las partes tiene que hablar? Y lo que decía Monseñor, cómo esa posibilidad de escucha. Creo que poder aprender a oír, no es solamente aprender a hablar, es como tenemos que aprender a oír, y las comunidades son fundamentales. Entonces, creo que las comunidades no necesitan externos, creo que el externo viene, da una herramienta, y la comunidad es la que tiene que seguir haciéndolo. Se dan algunas herramientas de escucha, de tener en cuenta al otro, de poder hablar e ir acompañándolos en una cierta distancia donde eso se puede ir dando. Pero no es una cosa de un día para otro. General, yo le hago a usted una pregunta. Dentro de su proceso, incluso ajeno al proceso de paz de La Habana, sino usted como ser humano valioso, lleno de valores, ¿cuál ha sido el proceso suyo frente a sus opresores, a sus secuestradores, a esos criminales que le quitaron a usted y le quitan tanta vida y tanta tranquilidad? ¿Cuál ha sido su proceso? Yo pienso que es el cambio de actitud por las experiencias vividas. Pasada la toma de MeToo, yo pienso que es una oportunidad nueva que Dios me da de seguir viviendo. Y en ese instante, cuando salimos de las instalaciones policiales, nosotros pensamos, y el caso particular, que nos iban a fusilar. Y ahí en ese momento uno se encomienda a Dios, porque cualquier segundo que le pueda seguir permitiendo, pues ganancia para uno. Y en ese orden de ideas, durante todo el tiempo del cautiverio, hubo algunas experiencias místicas en sueños, por ejemplo, con la Virgen, con el cielo, y ya para finalizar el cautiverio, resumiendo, que me sueño con Jesús crucificado y yo al lado, y yo también en una cruz. Jesús se voltea y me dice, ya te puedes bajar, y te puedes ir. Yo me bajo de la cruz y me voy en el sueño,
y días después ocurre el rescate de la Operación Camaleón. Entonces vea la actitud hacia la vida. O sea, por lo tanto, regalo permanente por estar vivo. Sí, claro. Yo Sentirlo. en este momento todos los días le doy gracias a Dios porque me permite vivir un día más, me permite estar en libertad, me permite estar más o menos de salud, estar con mi familia, estar con mis seres queridos y valorar cada una de las cosas. Una ropa limpia, un vaso con agua, estar mirando colores, caras sonrientes. Todo eso lo valoro. Entonces vea la actitud hacia la vida. Es decir, que no se da tiempo a pensar en cuáles fueron los opresores. Con ellos, claro, cuando los vemos en los medios de comunicación o cuando tuvimos ese cara a cara, pues sí, viene toda esa cantidad de recuerdos y le amargan a uno el tiempo. Pero usted, me imagino que, por ejemplo, no hacer infeliz a sus seres queridos le ayuda mucho, ¿no? Tratar de buscar eso que usted dice, en la felicidad de estar vivos, como una vida grata a pesar de que los dolores lo siguen acompañando, ¿no? Sí, por supuesto, y ahí está el término que se utiliza de la resiliencia, esa capacidad precisamente de estar en la adversidad, y allí los que convivimos en ese secuestro, en ese cautiverio, tomando un ejemplo de Alan Jara en su momento con sus clases de inglés, de ruso, geopolítica, pero también con los otros compañeros, ya sea hablando, escuchando, compartiendo conversaciones, imaginándonos cosas pasadas o imaginándonos cosas futuras, lo pasado, porque Alan nos narraba historias de lo que él visitó en Europa. Entonces todo eso como que lo entretenía a uno y le hacía pasar el tiempo. Hoy en día la gran dificultad en las víctimas es que nadie los escucha. Por eso cuando vamos a diferentes eventos, ¿qué quieren ellos? Que haya un equipo interdisciplinario de muchísimos profesionales, que lo mencionaba el doctor, que los escuche y que los asesore. Usted conoció la eternidad, ¿no es cierto? Por supuesto, vi el cielo y uno... No, pero la eternidad, el tiempo que no se acaba y que es... Es que los segundos son muy lentos. Ya aquí en libertad casi 6 años y se ha pasado volando, mientras que allá esos casi 12 años fueron interminables porque se contaba día a día, hora a hora, resumiendo, 11 años, 7 meses, 13 días, 4.241 días y 19 horas. Vamos a hacer una pausa y nos queda un segmento muy corto donde les voy a pedir a cada uno de ustedes que nos enseñen a todos nosotros cómo reconciliarnos, porque tenemos que aportar como sociedad una actitud distinta para poder tener convivencia. Ya volvemos. Bueno, se tienen que repartir 3 minutos para que esta reunión con ustedes pues nos traiga unas enseñanzas que sirvan a la reconciliación. A ver, nuestro psiquiatra, el doctor Villar. Mira, durante la conversación estaba pensando y la pregunta me encaja muy bien. Una pregunta de un profesor que quise mucho, y es, si yo me pongo en una posición en la cual, ¿qué mundo social estoy construyendo en esta conversación? Creo que lo importante es mirar hacia adelante. No quiero negar el pasado, doloroso, terrible, pero ¿cómo podemos, lo que decíamos hace unos minutos, mirar hacia adelante? Y si me hago la pregunta, ¿qué mundo social, qué relación estoy construyendo yo contigo? Estamos construyendo entre nosotros, creo que podemos encontrar espacios donde nos aceptemos, donde veamos las diferencias que hay, pero donde el otro es una persona con unas ideas tan válidas como las mías, que nos permite construir algo hacia adelante. Lo pondría yo en resumen. ¿Pero ideas del pasado, como por ejemplo la violencia para conseguir cambios sociales? No, ideas hacia el futuro. Ah, ya, hacia el futuro. ¿Dónde estoy y qué podemos hacer hacia el futuro? Yo insisto en que tenemos que trabajar hacia el futuro. No quiero negar el pasado, pero quiero poner el énfasis en el futuro, no en el pasado. Ya que queremos hacerlo distinto. Monseñor. Yo creo que la reconciliación tiene mucho que ver con la dignidad humana. Tiene que ver con recuperar mi dignidad que fue arrebatada o que fue dañada de alguna forma, darle la posibilidad a quien cometió errores de que también recupere su dignidad. Es un paso que nos cuesta mucho a nosotros, abrir la posibilidad para que otros recuperen su dignidad porque la destruyeron con las atrocidades que cometieron, y colocarnos la meta de construir un orden nuevo. Esa es la gran reconciliación, un orden nuevo. ¿Es posible pensar que ellos son víctimas? Es posible. Muchas personas que entraron al mundo de la guerra lo hicieron de manera forzada, eso no hay que olvidarlo, y actuaron bajo presión y amenazas. No todo el mundo tuvo la libertad de optar, y muchos que optaron de manera engañados. Entonces, eso habría que mirarlo con mucho detenimiento, porque en principio es muy difícil trazar como una línea vertical, radical,
entre víctimas y victimarios. Eso tiene sus complejidades. Y usted que sí nos puede hablar desde la experiencia, aquí todos los otros, pues toda Colombia ha sido víctima, pero más teóricos. Pero más teóricos, y lo suyo que sí realmente el proceso de sanación y de perdón frente a sus victimarios se está dando. Antes diría otras cosas, y es que, por ejemplo, los secuestrados que todavía están en cautiverio, que no sabemos nada de ellos, los desaparecidos, sus familias con quienes nos reunimos, ellos dicen, en el momento en que nos devuelvan a nuestro ser querido, nosotros perdonamos y es posible que hagamos los procesos de reconciliación. Por otro lado, los que han sido afectados, especialmente por las FARC durante todos estos tiempos de barbarie, ellos ¿qué piden? Claro, la reparación, porque muchas familias se empobrecieron, muchas familias les tocó vender lo poco o mucho que tenían, en el caso de los familiares de los policías secuestrados, ir al Caguán sin ayuda de nada y vender su vaca, su parcela, precisamente tratando de buscar que nosotros saliéramos en libertad. La reparación. Por otro lado, es importante los temas que se está tratando, verdad, justicia, reparación, pero vamos allá con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la rehabilitación, la indemnización, el nuevo proyecto de vida y sobre todo las garantías de no repetición. Y en la medida en que todos esos aspectos se conjuguen, es posible que se den los pasos de reconciliación, pero si algunos de esos fallan, yo creo que no va a haber esa reconciliación. Por ejemplo, entrega de armas es la garantía de que no vuelvan a ocurrir los hechos, pero si eso no se da, yo creo que no se da el paso de reconciliación. Ahora, todo esto de indemnización, de nuevo proyecto de vida para todas estas personas que han sido afectadas es indispensable, porque si no, ahí van a quedar las heridas abiertas y a quien lo han afectado en su integridad, en su familia y patrimonialmente, pues por supuesto no va a pasar. Ahora, en el caso particular, hice mi sanación y como lo repetí anteriormente, yo le agradezco a Dios cada día, pues me permite vivir, estar con toda mi familia y disfrutar todas las cosas maravillosas. Entonces, en mí, a partir del momento en que fui liberado, porque uno sale después del proceso de liberación, uno cree que eso es un sueño. Y hoy en día uno todavía, como decir, de pronto me despierto más tarde, ¿era que estoy secuestrado? Todavía queda ese problema psicológico. Pero en el momento en que soy consciente, yo sigo agradeciendo porque todas las cosas que puedo disfrutar de la vida. Como aprende uno, exijamos todos los colombianos la liberación de todos los secuestrados, no solamente de los niños menores de 18 años, no, de todos. Es un derecho que le exigimos y que tenemos, le exigimos a la FARC, al ELN, a las BACRIM, a todos los criminales y delincuentes, respetar la vida, el honor, la libertad, la propiedad. Es, para empezar, como decía Monseñor, un nuevo orden, una nueva alianza. Pero yo creo que tenemos que oír muchísimo más a los expertos en el alma, en el comportamiento, en la conducta humana, a los espirituales que saben tanto de cualquier fe que tengamos, tienen tanto para ayudarnos, y a las víctimas de todas maneras. Yo creo que son los grandes actores y los héroes que nos tienen que enseñar y que también pues tienen el aprendizaje tan difícil del camino hacia la reconciliación, porque con el ejemplo de ustedes yo creo que nosotros tenemos que caminar en la misma dirección. Muchísimas gracias.